Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allá, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo Jesús a sus discípulos: Llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar es la continuación del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, un capítulo diverso en el cual Jesús da recomendaciones a sus discípulos, pero también, como vemos hoy, contesta una pregunta que le hacen los fariseos sobre el reino de Dios. Para los judíos, este asunto de la llegada del reino de Dios era el momento más esperado, pues significaría para ellos la liberación total del pueblo, la salvación universal que se daría precisamente en el pueblo de Israel. La llegada del reino de Dios sería para los judíos la manifestación definitiva de Dios, es decir, el cumplimiento de la promesa mesiánica anunciada por los profetas. Los fariseos preguntan a Jesús, pues notan que Jesús es una persona llena de sabiduría. La respuesta que les da Jesús la escuchamos en el Evangelio. Y es que el reino de Dios no va a llegar de modo espectacular, asombroso. La razón de esto es que el reino de Dios está en el interior del hombre. Seguidamente Jesús se dirige a sus discípulos. Podemos darnos cuenta cómo este evangelio tiene dos partes: las palabras de Jesús a los fariseos y las palabras de Jesús a los discípulos, siempre hablando del reino de Dios. Los fariseos esperaban la llegada del reino de Dios, pero en las palabras que Jesús dirige a sus discípulos, Jesús les está diciendo ya de un modo explícito que el reino de Dios está entre ellos y que lo está manifestando el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Jesús mismo. Sobre el reino de Dios, Jesús les da a los discípulos dos datos importantes, uno en modo positivo y uno en modo negativo. El dato negativo se presenta a modo de exhortación o de consejo. Jesús les dice a sus discípulos sobre el reino de los cielos: si les dicen que está aquí o está allá, no vayan detrás. La razón de esto es que Jesús le está advirtiendo de los falsos profetas que anuncian el reino de Dios. No solo de los falsos profetas, sino del modo en que anuncian la llegada del reino. De un modo espectacular, de un modo llamativo. Mas Jesús, con estas palabras, está reafirmando la respuesta que le dio a los fariseos, que el reino de Dios está dentro de ustedes, es decir, está dentro de cada persona. La respuesta positiva sobre el reino de Dios, Jesús la une directamente al Hijo del Hombre y dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Por tanto, ese es un signo claro y evidente de que habrá llegado el reino de Dios
al mundo de un modo visible y tangible. Probablemente ni los fariseos ni los discípulos al momento comprendían las palabras de Jesús, que Jesús estaba anunciándoles que el reino de Dios ya estaba presente en su persona, en la persona de Jesucristo. Y no solo estaba anunciando la llegada del reino de Dios, sino que Jesús le estaba anunciando a los discípulos que él mismo tenía que padecer. Es un anuncio de la pasión que Jesús debía de sufrir. Jesús deja muy claro que al reino de Dios solo se puede acceder por la fe. Por algo les responde a los fariseos que el reino de Dios está dentro de ellos. Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que con él ha llegado el reino de Dios a la tierra, ha entendido cómo funciona el reino de los cielos, el reino de Dios, la salvación. Es necesario creer en Jesús para obtener la salvación. Jesús apela a la conciencia de los discípulos cuando les dice que llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Porque la razón de esto es que Jesús es el Hijo del Hombre y está con ellos, pero hace falta fe para reconocer que Jesús es el verdadero Dios que da la salvación. Hace falta fe para reconocer que con Jesús llega el reino de Dios. La pregunta que cada discípulo moderno de Jesús debe de hacerse, estos son todos los bautizados, es si verdaderamente se está creyendo que con Jesús llega el reino de Dios a nuestras vidas, que la fe firme, cimentada en Jesucristo, es lo que nos da acceso a la salvación. Aquel que quiera ser salvado ha de creer y poner en práctica todo lo que Jesús enseñó. La exhortación de fondo de estas palabras de Jesús a los discípulos es valorar el tiempo que Jesús pasa con ellos. Valorar el tiempo que se pasa con Jesucristo. La iglesia de este tiempo y cada bautizado es apremiada en el amor cuando está con Jesús, frente a la Eucaristía, en cada celebración eucarística. Es una adoración profunda y reverente ante el Santísimo Sacramento. Es el modo de encontrarse con Cristo y experimentar de modo vivo y eficaz el reino de Dios. Que cada uno de nosotros pueda vivir auténtico encuentro con Jesús para que podamos experimentar aquí en la tierra el reino de los cielos y ser puentes para que otras personas también puedan encontrarse con el Señor.